¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los BRICS con otro notable invitado, Aníbal Garzón, sociólogo y analista internacional, directamente desde Barcelona. Aníbal Garzón, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Un placer estar con vosotros. El placer es nuestro también. Aníbal, acabas de publicar el libro bajo el título BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo. ¿Por qué el libro y por qué ahora? Bueno, yo creo que primero de todo el libro es un tema más pedagógico, ¿no? De que la gente entienda porque no es solamente analizar la cumbre o la reunión de los jefes de Estado, creo que analizar un toque histórico, económico, social, por qué nacen los BRICS en el 2009, cuáles son funciones, cuáles son sus metas. Y creo que aquí queda claro, ¿no? De que esa agresividad por parte de Occidente, ¿no? Y esa unipolaridad por parte de Estados Unidos, sin tener en cuenta que el mundo está cambiando, ha llevado a estructuras alternativas. Por eso le digo, ¿no? Orden mundial alternativo, donde hay estructuras, sobre todo en el caso de China, ¿no? Y Rusia, economías emergentes, que se han visto excluidas de muchos espacios como el G7, la OCDE, ¿no? Y otros elementos de ese orden mundial unipolar, y se ha creado una estructura nueva que creo que hay que generar una atención sobre todo a muchos países y en definitiva al sur global, que ve una brecha, ¿no? A esa dominación del norte contra el sur. Creo que algo se está generando y una transición en ese orden mundial, como bien digo, alternativo. Nosotros acabamos de llegar de esta última cumbre en Kazán, la número 16, organizada por Rusia. Estuvimos el año pasado en Johannesburgo, en Sudáfrica, la cumbre anterior en donde se anunció la expansión de los 5 países miembros con 6 más. Finalmente terminaron siendo 5. La pregunta entonces es, ¿y esto de que, como el reglamento, como lo explicó el presidente Putin, es que todas las decisiones de tomar nuevos socios o nuevos miembros tienen que ser por consenso? Resulta que Brasil entonces veta el ingreso de Venezuela y de alguna forma genera enorme polémica, es decir, está generando que un país de su propio subcontinente, como es América del Sur, él lo veta. ¿Cómo es tu lectura? Sí que es verdad que los BRICS, como bien comentas, hubo una duplicación, ¿no? De 5, en realidad son 9 países que pasaron porque Arabia Saudí todavía no está invitada y no ha rechazado, pero está como un proceso, podemos decir, transitorio, ¿no? Entonces, si metemos a Arabia Saudí 10, han pasado, se han doblado de un año a otro, el 2011 ser 5 con la adhesión de Sudáfrica, a pasar, ¿no? Contra Arabia Saudí 10. Eso, ¿no? Las decisiones por consenso, no olvidemos, en el nuevo Banco de Desarrollo, el acuerdo de contingencias, que sería como un FMI, ¿no? El Banco de Desarrollo, nuevo banco sería como un banco mundial, las decisiones de la adhesión, complican mucho más con la adhesión de nuevos países. Y eso tenemos el ejemplo claro en la Unión Europea. Son 27 estados y a veces las decisiones por consenso y no utilizar mayoría simple es complicado. Creo que ahí los BRICS tendrán que ir definiendo un poquito su funcionamiento y su estructura con la demanda que le hace, ¿no? Un poco la situación internacional. Ahí vemos contradicciones internas, pero esto que ha pasado de Venezuela, del veto, ¿no? Se dice, ¿no? Perdón, de Brasil, el veto a Venezuela, ¿no? Cuando es un país estratégico, economía emergente, en el sentido de que es la reserva de petróleo número 1 en la OPEP, ¿no? Venezuela tiene diamantes, tiene oro, tiene petróleo, tiene gas, y eso es necesario para generar un proceso de desdolarización, confiar ¿no? En materias primas que tienen los países. Eso está claro. Las contradicciones son evidentes, no olvidemos, han puesto el grito con esto, pero China e India son con conflictos, ¿no? El tema de Cachemira, donde Rusia ha mediado. Creo que es lógico que los BRICS tienen ahora mismo una contradicción que irán madurando, en resumen, que respetan la soberanía nacional de los países y eso a veces genera contradicciones, ¿no? En la construcción de ese bloque, ¿no? De los BRICS. O sea que hay un cierto pragmatismo. Ahora, este veto de Brasil, ¿no? A Venezuela por ahora mismo una situación que hay no quiere decir que a lo mejor el año que viene se pueda añadir Venezuela o más adelante. Sí que es verdad que BRICS tiene que tener en cuenta de qué funcionamiento de decisiones de tomar, porque cada vez más países intentarán entrar y ello complica las decisiones por consenso. Bueno, justamente el presidente Maduro clara en cuanto a qué es lo que hay detrás. Él es una declaración que ha hecho y dice, bueno, hay una tradición histórica con el Departamento de Estado de Estados Unidos, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, en donde hay una relación muy cercana y él de alguna forma apunta a que hubo presión por parte del Departamento de Estado al Ministerio de Exteriores de Brasil para torcerle el brazo y entonces sabotear el ingreso de Venezuela. O sea, claramente acá está diciendo,
Estados Unidos está teniendo, según el presidente Maduro, un rol activo. Pero quiero agregar algo más también para tu análisis. En un momento, el diario The Times de Londres publicó un artículo que decía: la ampliación de la alianza BRICS debería preocupar a la OTAN. A eso responde el canciller de Rusia, estamos hablando de Sergei Lavrov, que dice: la nota representa un ejemplo claro de propaganda alarmista de medios controlados por regímenes neoliberales, y dice: ese artículo es de otro medio occidental, está basado en ideas neocoloniales sobre la interacción de países en el escenario mundial. Todo esto para preguntarte, tú escribís un libro porque tú claramente te interesa dejar sentado que está cambiando el orden mundial, está creciendo este grupo de países, pero definitivamente Occidente y todo lo que comprende el norte global ya está tratando de sabotearlo y ponerle el palo en la rueda. Sí, justamente comenta Jorge, hay un capítulo dedicado a ello, a Occidente, ¿no? El papel que está haciendo Occidente de intentar desestructurar los BRICS, ¿no? Que hay un vacío mediático, parece ser, ¿no? Que esto es un poquito como decía el alto representante de la Unión Europea, ¿no? Que hablan de jardín y jungla, ¿no? Y parece ser que el sur no existe, cuando el mundo ha cambiado. Ya Occidente no es el mundo, son 1.000 millones y estamos hablando de 8.000 millones, con potencias emergentes como Asia, como Rusia, como India. Está claro que si vemos el mapa geopolítico, todos los países BRICS está intentando la OTAN focalizar conflictos de cerca de sus fronteras. Tenemos el caso de Ucrania con el tema de Rusia, ¿no? Que ya empezó en el 2014, no 2022, intentando romper relaciones Rusia con la Unión Europea por los intereses finalmente de Estados Unidos, ¿no? Y que se rompa el eje ese Lisboa-Moscú. Tenemos el caso de Taiwán, que está llevando, ¿no? Militarmente a China, ¿no? Cerca de la frontera de China, está llevando Estados Unidos. Y ahí hubo un pacto incluso militar, el pacto AUKUS, que muchas veces no se habla, que es el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, submarinos nucleares en Australia enfocando a China. Por lo tanto, es otro país que está. Tenemos el caso de Irán, que había que analizar sin entrar a fondo en lo que está pasando, ¿no? De genocidio en Palestina con los intereses de Israel, ¿no? Desestabilizar un poco el eje de resistencia, el Líbano, Irán, ¿no? O incluso cómo ha dolido a Occidente ese cierto pacto entre Arabia Saudí e Irán que generó una mediación china en el 2023 que podía haber sido un premio Nobel de la Paz porque consiguió un poquito la negociación en el tema de Yemen, una catástrofe humanitaria. Y luego tenemos otros dos países, BRICS, estoy hablando un poco de los principales fundadores, que Sudáfrica ha siempre denunciado la injerencia de Estados Unidos, un país muy claro con llevar a Netanyahu a la Corte Internacional, ¿no? Por el tema del genocidio, y el caso de Brasil, el tema del impeachment, ¿no? Donde hubo lawfare a Lula, impeachment a Dilma. Entonces todos los países de BRICS han tenido de una manera u otra injerencia, o hard power o soft power, ¿no? Más diplomática o más militar, pero está ahí. Por lo tanto, en uno de los capítulos que comento, sin alargarme, ¿no? En el capítulo 7, es la injerencia que está llevando de la OTAN, está llevando el G7, está llevando todo liderado por Estados Unidos y sus peones para intentar destabilizar esos países del sur global que intentan con un proyecto, y ahí generándole un poco una economía de guerra, conflictos limítrofes, sanciones económicas, ¿no? Intentar romper con esa dinámica de la cooperación sur-sur. Es algo evidente, no le interesa la ruta a la seda, y no olvidemos que Netanyahu en septiembre del año pasado la ONU presentó una alternativa a la ruta a la seda, y entonces además a Occidente le acaba molestando que socios como Arabia Saudí estén mirando a los BRICS, y además el tema de petrodólares está ahora mismo ya no en el aval como había hace unos años, ya empiezan a vender incluso con yuans. Por lo tanto, en definitiva, claro que hay unos ataques, ¿no? Aparte de lo diplomático, también militarizado para intentar desestabilizar el tema de los BRICS. Occidente no se queda quieto a su hegemonía en ese mundo unipolar que construyó sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín. Ayúdanos a definir claramente, porque acá hemos estado siguiendo el tema de los BRICS de manera muy cercana y nos queda una duda. En principio, entonces, como tú dices, nace con 4 países, al final agregan un quinto país que es Sudáfrica, la sigla BRICS representa entonces cada uno de los 5 miembros fundadores. En esa cumbre que estuvimos en Sudáfrica, promueven a 6 nuevos miembros. Entonces Argentina, del ultraderechista Milei, rechaza la oferta. Como tú dices, Arabia Saudita está cantinfleando que sí, que no, pero en definitiva se agregan países, y en ese momento le llaman BRICS Plus, BRICS y con un signo de suma. Ahora se incorporaron 13 países más, o se hicieron la oferta para que se incorporen 13 países más en calidad de socios del BRICS. Cuando ahora decimos, por eso me gustaría que nos fueras muy preciso, cuando ahora decimos BRICS Plus,
¿Cuántos países integran el BRICS Plus? Sí, yo creo que hay como tres, serían como tres rangos en el tema de los BRICS. Son los países socios miembros plenos, que ahí entramos en, en los 9 que hay, que son plenos, que tienen derecho a decisión, ¿no? Cuando un país tiene que sumarse, derecho en el nuevo Banco de Desarrollo, las decisiones a dónde va un crédito, del acuerdo de contingencias. Esos son los países ahora mismo plenos, ¿no? Que yo lo hice en el documento de acuerdo de asociación que hubo en Johannesburgo. Entonces, esos son 9 países y a la espera de Arabia Saudí y el rechazo que bien comentas que hubo de Argentina. Luego están los miembros socios, que son 13, que sería como ya el paso para pues, sumarte luego al rango de ser un miembro permanente, ¿no? O asociado. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Cuba, donde es un país que le abren las reuniones como visitante, pero sin derecho a voto, en algunos ministerios, porque los BRICS no solamente son la cumbre de jefe de Estado. Putin ya lo dijo, hubo 200 reuniones, universitarios, jóvenes, mujeres, que en el mismo libro lo comento, olimpiadas que hubo de los BRICS en Rusia. Por lo tanto, ahí esos países tienen también derecho a participar como oyente en ese aspecto, sin espacio al tema de la votación. Y luego tenemos otro tercer rango, que también están los amigos BRICS, que son los países que van a algunas reuniones, que están jugando. Entonces, recordemos que han ido 36 países a Rusia. Si contamos los 9 más los 13, todavía nos quedan, si no me equivoco, como 14, que son países que tienen un interés, por el caso de Algeria, el caso de Nigeria, que tienen un interés y se van acercando y viendo algunos eventos diplomáticos. Por lo tanto, son los tres rangos que hay. Los miembros plenos, que son los 9, los 13 socios, que es el paso para poder ser miembro pleno, y luego los amigos BRICS, que van a algunas invitaciones para ir conociendo cómo funciona el mecanismo de este bloque, ¿no?, supranacional. Entonces, si tú le tienes que decir a un niño de escuela, entras a una clase y te pregunta cuántos países integran el BRICS Plus, ¿qué número le das? El BRICS Plus ahora mismo lo integran 9 países. BRICS pasó, es un poquito que los BRICS, como pone Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, entran 4 países nuevos y le llaman BRICS Plus como diciendo es una suma, pero no vamos a cambiar el término. Es como la Unión Europea. La Unión Europea son 27 países, pero la bandera sigue con 12 estrellas, que fueron las últimas adhesiones de Portugal y España en el 86. Esos símbolos de ir cambiándolo constantemente acaba perdiendo un poco ese ámbito de marketing. Por lo tanto, BRICS Plus sería con los 9 países. Sí que es verdad que, como yo digo en el libro, para generar ya el concepto básico se le llama BRICS, ¿no?, que a veces es el sinónimo entre BRICS Plus. Pero BRICS Plus contemos principalmente que son los 9 Estados miembros y que nos han aumentado sus siglas, ¿no?, con el hecho de la Arabia Saudí, Egipto, Irán, ¿no? No, pues no han metido las letras, pero tener en cuenta que hay otros países además de esos 5. BRICS Plus sería ahora mismo los 9 países socios permanentes y totales que hay en este bloque geopolítico. Aníbal, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Aníbal Garzón directamente desde Barcelona sobre el BRICS, su nuevo libro titulado BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo. Aníbal, sociólogo y analista internacional. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Aníbal Garzón directamente desde Barcelona sobre el BRICS. Aníbal acaba de publicar el libro BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo, sociólogo y analista internacional, dentro de las muchísimas cosas que se hablaron en esa conferencia que tuvimos oportunidad de estar cubriendo en Kazán, Rusia, fue la expansión o, como le llaman, la transformación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Háblanos al respecto. Sí, uno de los puntos que además en el mismo libro se analiza, ¿no?, el tema de puntos claves de los BRICS es la transformación de ese Consejo de Seguridad de la ONU. No olvidemos que el Consejo de Seguridad de la ONU nace en un momento, ¿no?, del Pacto Bretton Woods, en 1944, el final de la Segunda Guerra Mundial. Muchos países ni siquiera que hoy existían, eran colonias, ¿no?, o países que no tenían ahora mismo pues, la posibilidad de soberanía, ¿no?, o hegemonía, ¿no?, que tienen ahora. Entonces, se ha puesto en duda de que el mundo ha cambiado, hay economías emergentes del sur que tienen otro tipo, ¿no?, de ahora mismo de perfil y quieren tener un espacio mayor,
¿no? en las decisiones internacionales. Por eso creo en su momento también el G20, ¿no? Que a ver si hay para poder asimilar algunos países, ¿no? Como India, como Arabia Saudí, pero se está dando cuenta que un país como India, que es el país más poblado, está fuera del Consejo de Seguridad Permanente. No olvidemos que son 5 países: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Alemania, esos 5 países, por los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Hay otra realidad y el Consejo de la ONU tiene que tener en cuenta otro tipo de países, como puede decir India, un país poblado. Brasil también es un país que exige de América Latina tener, ¿no? El continente, ¿no? O la región de América Latina y el Caribe una representación. También países africanos que no están representados también tienen su representación. Por lo tanto, y China y Rusia, que sí que tienen ese asiento permanente, están abiertos a negociar. Pero uno de los países que más ha utilizado el Consejo de Seguridad con el veto, ¿no? Unilateral ha sido justamente Estados Unidos, y lo hemos visto ahora mismo en las negociaciones, que no funciona ese mecanismo, las negociaciones que está pasando de ese genocidio de Palestina, donde Estados Unidos boicotea constantemente con sus intereses de alianza con el régimen sionista. Queda claro que actualmente no, y los BRICS tienen en agenda uno de los pilares, además de la desdolarización, la transformación del Consejo de Seguridad de la ONU durante, y lo que estamos ahora viviendo en el siglo XXI. Se tiene que transformar porque es una estructura de hace 80 años. Estamos hablando también el tema que es clave, que tiene que ver con las relaciones económicas, financieras y comerciales. Y acá se ha repetido reiteradamente, lo dice desde el presidente Putin hasta muchos de los miembros del BRICS, que Estados Unidos está usando su moneda, el dólar, como un arma. Y en alternativa a eso están desarrollando comercio directamente entre los países miembros con sus respectivas monedas. ¿Cuán clave es eso? Sí, los BRICS, el proceso de dolarización, ¿no? Lleva tiempo, ¿no? En esas economías emergentes que dependen. Pero si tenemos en cuenta los mismos miembros BRICS, como sobre todo, y ahora mismo con la suma de Irán, China o Rusia, son países que tienen sanciones, son países que están viendo que el mecanismo financiero no pueden utilizar, como el caso SWIFT, ¿no? Que es un mecanismo financiero de transferencia que se ha visto Rusia, sobre todo de la guerra del 2022 de Ucrania, que se le ha limitado, incluso se le ha dinero. Por lo tanto, empiezan a haber alternativas de los países, que hay que buscar algo, porque este es un efecto de control y de dominio desde la fundación, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la economía dolarizada del 44, que acaba perdiendo soberanía. Y estos países apuestan por ello. ¿Cuál es el primer mecanismo que utilizan? Utilizar la confianza en monedas locales. Ahí vemos el caso de Rusia y China. Comercializan con sus monedas, con el yuan y el rublo, y de esa manera evitan utilizar, ¿no? La divisa del dólar, porque saben que las reservas de la moneda de otro país son importantes porque siguen comercializando. Irán está haciendo lo mismo, y eso ha llevado incluso a crear mecanismos de vamos a crear una moneda virtual. Se habló el año pasado en Johannesburgo de la moneda 5R, porque es la letra donde empiezan de los países fundadores, ¿no? Como el real, ¿no? En Brasil. Y se ha hablado de ello, del mecanismo. Eso lleva a crear una arquitectura financiera. No olvidemos que Europa creó su moneda y lleva una arquitectura, un banco central, ¿no? Se tiene que ver un poquito el mecanismo, pero la idea está ahí, y el proceso ahora mismo de confianza, la última resolución que ha habido en esta cumbre de Rusia ha sido confiar en las monedas locales para dar paso a un proceso de dolarización, porque no olvidemos que Estados Unidos, el dólar con esa hegemonía, puede endeudarse y puede endeudar en muchas economías. Hoy en día, y por un último apunte, Arabia Saudí ha hecho que la economía de Estados Unidos depende mucho del tema de petrodólares, la confianza que le dio Arabia Saudí en los años 70, y ese convenio el año pasado se acabó 50 años después. Hoy Arabia Saudí también vende en yuans su petróleo, y es un país que se está acercando a los BRICS. Eso duele a esa hegemonía, ¿no? Que tiene el dólar. Y muchos países del sur, en África, han hecho comentarios, o en América Latina, de la manera de soberanía es de dolarizarse. Por lo tanto, la idea está y los pasos están ahí. Lo único que hay que hacer es un proceso paulatino, y sobre todo ahora mismo el primer paso es confiar en monedas locales, en el comercio bilateral entre los países BRICS y países del sur. Justamente tú hablabas de un proceso paulatino. En realidad vemos, por ejemplo, en la Unión Europea, tú vas a Bruselas y ves enormes edificios con una estructura de una organización, hoy por hoy 27 países, digamos, con parlamento, con todo un mecanismo, digamos, de logística. Aquí estamos hablando de un grupo de países que se reúnen una vez al año o de tanto en tanto, pero no existe aún, digamos, una logística en donde se establezca más claramente reglas. Claro, la Unión Europea nació, ¿no? En los años 50, entonces tiene un proyecto ya de tiempo, y no olvidemos que tardó 50 años en crear el euro. El euro nació en el 2002, es un proceso de 50 años. Entonces, mientras que los BRICS, ¿no? Que se habla con una
cierta citación y es rápido, tiene simplemente del 2009 ahora, tiene 15 años. Entonces hay que verlo de manera paulatina. Ahora, la Unión Europea también nace como un proyecto muy institucional, es un proyecto en una guerra fría, es un proyecto que tiene un parlamento, que tiene un tribunal, ¿no? Que tiene sus poderes y es verdad, en Bruselas lo ves. Pero llega un momento que se pierde el ámbito social. Se ha perdido, la gente no se siente a veces ni europea, ¿no? Y ahí vemos los procesos de eurocépticos que hay. Entonces, hablamos de lo institucional, pero luego ni siquiera tienen soberanía en algunos aspectos sociales o incluso militares, porque depende totalmente de la OTAN. Entonces, es un proyecto que está viendo sus grandes grietas. ¿Qué está pasando en el tema de los BRICS? Que los BRICS es un proyecto multicultural, es un proyecto multirreligioso, es un proyecto con diferentes realidades, un proyecto que no es la Unión Europea, que es la mayoría son países, no se acepta, por ejemplo, a Turquía, que es un país islámico porque no es cristiano, es un país normalmente que domina lo anglosajón, es un país que domina un mismo modelo político. Los BRICS son diferentes, es mucho más pragmático. Y lo que está haciendo los BRICS, más que crear simplemente sus estructuras de arriba, que son de suma importancia, como el nuevo Banco de Desarrollo, pero sobre todo generar una cooperación propia social. Ahí viene que no se habla de ello, y los BRICS, olimpiadas, jóvenes, mujeres, empresarios, diferentes colectivos que en esas reuniones, que no se hablan en los medios, son de suma importancia porque se están estableciendo relaciones en ámbitos universitarios, por ejemplo, o incluso de conocimiento médico, donde tienen mucho bloqueo algunos países y de repente ellos comparten eso, ¿no? El conocimiento del sur-sur, o proyectos de tecnología para romper con el norte. Todo ese ámbito social es de gran importancia para crear una identidad del sur global. Y creo que Europa hoy en día tiene una grande crisis porque se ha basado en las instituciones de arriba, pero no las de abajo. Y creo que los BRICS intentan no generar esa autoestima, ¿no? Y en contra de esos procesos de descolonización que ha tenido el sur, y por eso muchos pueblos del sur están mirando como alternativa. Son dos procesos muy diferentes, donde Europa decide quién es el bueno y el malo, y los BRICS justamente respeta la soberanía y está mucho más enfocado en un tema muy pragmático de ir construyendo poco a poco los procesos, ¿no? De solidaridad y soberanía de los pueblos. Yo creo que son modelos totalmente ahora mismo, como se ven, totalmente opuestos. ¿Cómo, entonces, para terminar, cómo definirías lo que más te impresionó de esta 16ª cumbre de los BRICS que acaba de finalizar en Kazán, Rusia? Yo creo que hay varias cosas. Primero de todo, la participación, ¿no? De tantos países, ¿no? Socios, invitados. Estamos hablando de 30 y pico países. Estamos hablando de países que son más de 5.000 millones de personas. O sea, estamos en una población, ¿no? De más de un 50%. El PIB nominal supera al G7. Entonces, el tema de geográfico ya ni hablamos, ¿no? Entonces, está superando. Y eso rompe con ese modelo occidental, ¿no? De que el mundo es occidente, por lo tanto, el mundo va más allá. Creo que es de suma importancia. Y luego hay otro punto que es importante, yo creo que hay más a nivel interno, que es ya el acercamiento que hay entre China y India. China e India, dos países totalmente con sus conflictos en Cachemira, se reunieron para intentar resolver sus temas de frontera, tema de Cachemira. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los BRICS no es solamente un tema supranacional, hay reuniones bilaterales, trilaterales, que acaban generando una conexión, y lo que yo digo, son como unas células, ¿no? Que hay, porque los BRICS simplemente, y en resumen, es una cúspide de todo un proyecto de cooperación y de interacción regional que hay. Aquí entra CELAC, entran países con interés del ALBA, entran países de Mercosur, entran países de Unión Africana, entran países de alianzas asiáticas. Eso son las bases de lo de BRICS, y creo que con eso la participación de tantos países y el interés acaba generando pues una idea de que las interacciones regionales quieren crear otro orden mundial alternativo, como bien lo digo en el libro. Entonces, Aníbal, tú acabas de publicar el libro BRICS con ese título, La transición hacia un orden mundial alternativo. ¿Cómo puede comprar el televidente que estuvo viendo este programa tener acceso a este libro tuyo? Sí, el libro está en la página, la editorial es ACAL, la misma página ya se puede comprar por ahí tanto físicamente como virtualmente, y luego pues se están haciendo pues bueno en diferentes, al final es una editorial y tiene ámbitos, ¿no? Con empresas y grandes empresas, incluso multinacionales de reparto, que eso ya queda fuera de mi decisión personal. Yo solamente escribo, no lo edito, pero la idea es que espero que en un futuro próximo, ¿no? Aparte del virtual que llega a América Latina, esperemos que se puedan realizar ediciones en algunas sedes que la misma editorial tiene, creo que en México y en Argentina, porque creo que esto es un debate, lo hago de una mirada también desde el sur, un debate pedagógico, no solamente del norte, creo que es internacionalista, y esto está basado, ¿no? Y llega a criterio de cualquier persona, cualquier país, para intentar analizar esos cambios internacionales que hoy vivimos. Aníbal Garzón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, Jorge, un abrazo.